¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles en el nombre de Jesucristo. Les habla Daniel Miranda, soy el orador asociado del canal Zoom TV Latino. Y el día de hoy, una vez más, me complazco en estar con dos grandes hombres de Dios a quienes admiro bastante y nos acompañan para otro programa más de Me Gustaría Saber. Tenemos al pastor Manrique, que ya ustedes están muy familiarizados con él, un hombre de mucha experiencia en el campo evangelístico y también teológico. Amén. Estamos muy contentos de poder tenerlo aquí, pastor Manrique. Gracias, Daniel, un privilegio estar aquí contigo y con el pastor Bor. Igualmente con el pastor Bor, hemos disfrutado el detrás de cámaras aquí complementando y compartiendo conocimiento, así que tenemos mucho que crecer y mucho que aprender de usted y de ustedes. Estoy muy contento de estar aquí siempre con estos eruditos. Bueno, esa palabra todavía nos queda grande, pastor. Muy bien. Antes de comenzar con el programa de hoy, quisiera recordarles que ustedes pueden enviar sus preguntas al siguiente correo que aparece en pantalla, tv@zoomtv.org. Una vez más, tv@zoomtv.org. Allí usted puede hacer o enviar sus preguntas para que nosotros podamos responderlas en este programa. Bien, vamos a comenzar entonces con las preguntas que tenemos para el día de hoy. Y antes de hacerlo, quisiera, Pastor Bor, que nos dirija en oración. ¿Cómo no? Padre Celestial, nuestra sabiduría es muy limitada. Por eso tenemos que recurrir a ti Así es. para que nos ilumines. Amén. No debemos nunca abrir tu palabra sin oración. Sí, Señor. Por eso recurrimos a ti. Danos sabiduría para responder las preguntas para este programa. Amén. Que puedan ser satisfactorias las respuestas y que no solamente sea algo académico, sino que algo que toque el corazón y el Amén. alma. Gracias por escuchar y responder nuestra plegaria, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, nuestro hermano Eliseo Suárez nos envía dos preguntas. Vamos primero a responder. Creo que en esta vamos a dedicar bastante tiempo. La primera de ellas, si tenemos tiempo, pasaremos a la segunda. La primera pregunta tiene que ver con la trompeta, que se refiere Pablo en 1 Corintios 15, 52. Y la pregunta con respecto a esa trompeta es si esa trompeta es la misma séptima trompeta de Apocalipsis 11:15. Así que voy a pedirle al pastor Manrique si nos puede leer, por favor, 1 Corintios 15, 52. Yo voy a leer Apocalipsis 11:15. Tal vez empezando en el versículo 51 para el contexto. Muy bien. Ok, pastor, vamos a leerlo así. Dice, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Muy bien. Ahora el siguiente pasaje es Apocalipsis 11:15. Leo de la versión Reina Valera de 1995. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bien, podemos entender entonces la duda que tiene el hermano en cuanto a estas dos trompetas. Parece ser que ambas son al final del tiempo. Sí. ¿Será que son las mismas o no? Bien, esta pregunta la vamos a resolver desde dos perspectivas, o hay dos partes para la respuesta a esta pregunta. La primera es, ¿cuál es la trompeta de 1 Corintios 15, 52? Correcto. ¿Y cuál es la trompeta de Apocalipsis 11, 15? ¿Sí? Porque, como vamos a ver, no son las mismas trompetas. ¿Okay? Hablemos un poco acerca, Pastor Bor, Pastor Manrique, de la trompeta de 1 Corintios 15, 52.
Bueno, en 1 Corintios 15, 52, esta trompeta está conectada con la resurrección de los Correcto, muertos. así es. El punto aquí es la resurrección. Así es, muy bien. El punto aquí es que los muertos, las tumbas se abren y si seguimos leyendo el versículo siguiente, yo solo leí hasta el versículo 52, pero el 53 dice, pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y el 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que aquí está hablando de la trompeta que será tocada para que los muertos salgan de las tumbas. La segunda venida. La segunda venida, básicamente, que es diferente a la séptima trompeta, pero vamos a explicar eso ahora más adelante. Afiancemos un poco más este concepto de la segunda venida. Porque surge entonces una pregunta. Bien, tenemos claro que esa trompeta suena en ocasión de la segunda venida cuando los muertos se levanten. Sí. ¿Será que es una trompeta literal o a qué se refiere las Sagradas Escrituras con que con el sonido de una trompeta se levantarán los muertos? Bueno, antes de mirar otros textos, quizás es bueno que entendamos cómo escriben los escritores de la Biblia. Cuando un escritor de la Biblia escribe inspirado por Dios, vale la pena que digamos que la Biblia no es un dictado de Dios, excepto algunas porciones de la Escritura donde el ángel dice algunas cosas y aparecen generalmente ya en nuestras traducciones entre comillas, porque él escribe exactamente lo que Dios le dice o lo que el ángel le dice. Pero prácticamente la mayoría de la Escritura es que el profeta o el apóstol inspirado por Dios escribe de acuerdo a lo que conoce. En la época del apóstol, pues se anunciaba la llegada de un rey con trompetas. De paso, en algunos países hasta el día de hoy se hace eso. Eso se ha venido pasando de generación en generación. No se hace aquí, no se hace con el tema de los presidentes, pero todavía con algunas monarquías en el mundo se siguen usando las trompetas para anunciar que va a hablar el rey. Aquí lo que está mostrando es que llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, y por eso se habla de la trompeta. Pero pues vamos a mirar qué más textos hay. Recuerden que un principio de interpretación de la Escritura es que tenemos que mirar todo lo que hay sobre el mismo tema en los diferentes partes de la Biblia. Así que vamos a mirar otros textos. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, donde encontramos un capítulo paralelo a escrito por el mismo autor, que es el mismo apóstol Pablo. Y quizás vamos a leer desde el versículo 13 para que podamos ver el contexto, desde el 13 en adelante. Muy bien. ¿Quiere que lo lea? Adelante, pastor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí estamos hablando del mismo evento. El mismo evento que describe el apóstol en 1 Corintios 15 es el mismo evento que está describiendo aquí en 1 Tesalonicenses 4, que es la resurrección. Ahora, aquí habla que Jesús, el Rey, viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay algo interesante que el pastor Boris estaba compartiendo con nosotros y es que Hechos, el capítulo 1, el versículo 10. Apocalipsis. Apocalipsis 1:10, nos habla precisamente de que esa voz poderosa o esa voz de trompeta es la voz de Jesucristo. Correcto. O sea, lo más importante aquí no es si se toca una trompeta literal o no. Recuerden que ya hablamos que el autor está escribiendo en su contexto. Lo más importante aquí es que Cristo se manifestará y que su voz traerá la existencia. Esa voz que crea, esa voz que estuvo en la misma creación de Génesis 1 y que trajo a la existencia cosas inexistentes, pues ahora traerá a la vida a los muertos que dejaron de existir. Y es importante notar, pastor, que hay 3 frases paralelas aquí en el versículo 16. Dice, con voz de arcángel, Con voz de mando. luego amplía,
con voz de mando, perdón, luego con voz de arcángel y luego la tercera frase con trompeta de Dios. Es decir, la voz que se usa aquí en el versículo 16, voz de mando, es paralelo a voz de arcángel y paralelo a trompeta de Dios. Pues vamos a mirar lo que dice Apocalipsis 1:10, que aclara el contexto. Apocalipsis 1:10, voy a leerlo, dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Sabemos que aquí está hablando de Jesucristo. De acuerdo Lee al el versículo 11. Exacto, el versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y el omega, este es Jesús, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces el que está hablando aquí es Jesús y cuando Juan escucha su voz dice que su voz es como de trompeta. Sí, hay que mirar las características de una trompeta, ¿no? Una trompeta no es un instrumento que se pueda practicar Suena, ajá. En un apartamento pequeño con muchos vecinos al lado, porque incomodaríamos mucho. La trompeta es un instrumento que suena fuerte. Y lo que quiere aquí anunciar precisamente es que esa voz de Jesús es una voz poderosa, es una voz potente. Y por eso usa la trompeta como el instrumento que mejor describe la fuerza de la voz de Cristo. Y entonces con eso podríamos decir que no necesariamente tiene que ser literal la voz de Jesús, sino que puede ser eso, su voz suena como una trompeta. Sí, y hay que recordar que la trompeta en esa época no tenía válvulas. No tenía las válvulas. Era un shofar, que era el cuerno de un carnero que hacía un sonido, pero poderoso. El que sabía tocar el shofar, y había diferentes sonidos del shofar. Uno para convocar para las fiestas, otro para convocar para la guerra, etc. Y aquí Cristo viene, según Apocalipsis 19, como un conquistador. Viene sobre un caballo blanco, le siguen los ejércitos. Así que es muy apropiado que la trompeta esté sonando para llamar a los ejércitos celestiales a la batalla. Y no solo eso, nosotros vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento como para las fiestas ceremoniales se usaban las trompetas para llamar a las convocatorias, espirituales del pueblo de Israel. Eso quiere decir que las trompetas tenían tanta fuerza que todo el pueblo podía escuchar el sonido a pesar de la gran distancia. Así que no estamos hablando de esa trompeta que se toca simplemente para tener un especial en la iglesia. Estamos hablando de una trompeta fuerte y poderosa. A ese tipo de trompetas que hace referencia el apóstol aquí en Apocalipsis. Correcto. Ahora, hay un pasaje en Jeremías también que deberíamos leer, Claro que relacionado con esto. Ok, ese está en Jeremías 4, ¿verdad? Jeremías 4, 19 al 23. Jeremías 4, 19 al 23. Quizá usted, Pastor Bor. Aquí Jeremías está describiendo la segunda venida de Jesús. Y dice aquí, en el versículo 19, mis entrañas, está describiendo Jeremías sus emociones, ¿no? Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. El paralelo es Apocalipsis 19, donde viene Jesús sobre un caballo blanco como conquistador con los ejércitos. Versículo 20, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír el sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y luego viene el resultado de este evento. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz, que es lo que era el mundo antes de la semana de la creación. El mundo va a volver a esa condición. Claramente está hablando de la segunda venida, y el sonido de la trompeta está refiriéndose a un general que viene con sus ejércitos en son de guerra. Apocalipsis 19 dice, viene contra la bestia, el dragón y la bestia que se levantó de la tierra. Muy bien, creo que eso deja entonces claro cuál es la trompeta de la resurrección. Pero resolvamos entonces la segunda inquietud que tiene nuestro hermano y es, ¿qué en cuanto a la trompeta Apocalipsis 11:15? Porque allí también leímos
de una séptima trompeta, y eso está en el contexto de las 7 trompetas de Apocalipsis. No tendremos el tiempo para hablar de las 7 trompetas, pero hablemos de esa séptima trompeta. Y volvamos a leer Apocalipsis 11:15, solamente la primera parte del texto, donde se hace mención de esa trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Vemos entonces aquí un séptimo ángel tocando la trompeta. Ahora, esa trompeta, la séptima trompeta, se hace también mención de ella en Apocalipsis 10, versículo 7, y allí nos muestra, algo importante aclarar aquí es que las 7 trompetas de Apocalipsis no se refiere a un momento en que se toque una trompeta, sino a periodos. Sí, correcto. Periodos en el flujo de la historia profética, ¿sí? Y este es el último periodo, que se conoce como el periodo de las 7 trompetas. Así que hay una diferencia entre un evento singular como es la resurrección, Ok, correcto. a un periodo que la Biblia le llama el periodo de la séptima trompeta. Apocalipsis 10, versículo 7 nos dice cuándo comienza el periodo de la séptima trompeta. Ahora, hay un problema en la traducción en algunas Biblias en español, en este versículo. Por ejemplo, mi Biblia dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. En realidad dice, cuando esté a punto Correcto. de tocar la trompeta. Dice el original en griego. Correcto. El misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. En otras palabras, cuando el misterio de Dios, que es la proclamación del Evangelio, se consume, entonces el ángel, el séptimo ángel, comenzará a tocar la séptima trompeta. Y sabemos que eso ocurre cuando se termine la obra de gracia para la salvación de los hombres en esta tierra, pues cada caso será determinado, cada persona habrá tomado una decisión, se cierra la gracia y comienza el toque de la séptima trompeta. Podríamos estar hablando entonces que el periodo de la séptima trompeta abarca desde el cierre de la gracia hasta la segunda venida de Cristo. Pero, ¿qué pasa en ese periodo? ¿Por qué se le llama la séptima trompeta, Pastor Borja? Bueno, cuando dice en Apocalipsis 10 y el versículo 7 que cuando está por sonar la séptima trompeta se termina el misterio de Dios. Cuando uno mira esa expresión misterio de Dios en los escritos de Pablo, se refiere a la predicación del Evangelio. Así que cuando dice cuando se consume el misterio de Dios, quiere decir cuando la predicación del Evangelio ya no va a producir fruto. El cierre de la puerta de la gracia. Ahora, hay que conectar este versículo con el texto que se leyó primero, que es el versículo 15 del capítulo 11. Y hay 2 tiempos aquí. Quiero que notemos que hay 2 tiempos en este versículo. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Y de su Cristo. Eso es pasado. Y luego dice, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, hay 2 puntos de tiempo. Es cuando se cierra la puerta de la gracia y luego cuando Cristo finalmente tome posesión del reino con los santos. Son 2 eventos relacionados, pero eventos uno después de otro. Se cierra la puerta de la gracia, viene el tiempo de angustia y las plagas, y luego Jesús empíricamente con los santos toma posesión del reino. Tal vez podríamos ir a Daniel 7 para ver un poquito más este asunto. Daniel el capítulo 7 y el versículo 21 y 22. El problema es que muchos no entienden que hay un juicio investigador antes de que Jesús regrese, donde se determinan los casos de los que pertenecen al reino de Jesús, los que son fieles. En Daniel 7, 21, está hablando del cuerno pequeño, que está oprimiendo a los santos, piensa que puede cambiar la ley, habla blasfemias contra el Altísimo, y dice, y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días, es decir, para el comienzo del juicio investigador, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Algunas versiones dicen, se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo, y luego dice, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino.
Es decir, se da el decreto en favor de los santos primero, en el juicio celestial, cuando se cierra la puerta, el que es justo sea justo todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Entonces luego viene el tiempo cuando aquellos que pertenecían al reino de Jesús, cuando se cerró el juicio investigador, empíricamente con Jesús toman el reino. Y bíblicamente vemos que cuando se posesionaba un rey, se tocaban también trompetas. Y el pastor Manrique nos hablaba un poco acerca al respecto, y también cuando un rey iba a llegar. Así que aquí estamos viendo Cristo tomando el reino, y simbólicamente Apocalipsis presenta como ese periodo como el sonido de una trompeta, la última trompeta, la séptima trompeta. Así que queda claro que no está refiriéndose a lo mismo. En ambos casos son simbólicos. La una representa un evento singular, la resurrección, se compara la voz de Cristo con una trompeta, lo dijimos. La segunda hace referencia al periodo entre el cierre de la gracia, la segunda venida de Cristo Jesús, cuando Cristo toma el reino y luego los santos también toman posesión de ese reino. Yo creo que el problema a veces es que pensamos de la palabra reino en términos geográficos. Correcto. Por ejemplo, el Reino Unido. El Reino Unido es ¿qué cosa? Bueno, Gran Bretaña, básicamente. Entonces, estamos pensando que el reino es una región geográfica. Pero en la Biblia el reino es no el mundo en totalidad, sino los súbditos del reino. Los que pertenecen al reino son el reino. ¿Y a dónde se determina quiénes son miembros del reino? En el juicio investigador. El juicio de los muertos, que hablábamos en un programa previo, y el juicio de los vivos. Una vez que se termina de juzgar a todos los muertos y a los que están vivos, el reino de Jesús está completo. Y se da el decreto de que el que es justo va a ser justo todavía, el que es injusto, injusto todavía, el que es inmundo va a ser inmundo todavía, el que es santo va a ser santo todavía. Pero ahí no es la segunda venida. Después de eso viene el tiempo de angustia y las plagas, los vivos pasarán por ese periodo victoriosamente y entonces Jesús regresa y toma empíricamente posesión del reino con sus santos. Ese es un concepto netamente adventista y muy basado en la Sagrada Escritura. Excelente. Excelente. Quizás yo quisiera puntualizar algo para que quienes estudiamos la Biblia no caigamos en el error de creer que un símbolo se aplica a lo mismo cada vez que lo vemos en la Biblia. Correcto. Porque nosotros tenemos símbolos que presentan diferentes cosas en la Biblia. Claro, aquí tenemos la trompeta, que anuncia el tema de resurrección, y tenemos la trompeta, que es otro símbolo para el último periodo de la historia hasta la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces estamos hablando que la trompeta, que es un símbolo, tiene dos connotaciones diferentes. Pero eso sucede con muchas otras cosas en la Biblia. Eso sucede, por ejemplo, con la serpiente. La serpiente es Satanás, pero la serpiente que fue levantada en el desierto representando a Cristo. Sucede como león. El león rugiente de 1 de Pedro 5:7, que es Satanás, pero también el león de Judá que representa a Cristo. Y así podría seguir con otros sinnúmeros. Y Babilonia, el león de Babilonia. Por ejemplo, ¿verdad? Sí. Así que lo mismo Jerusalén. La Jerusalén de aquí, bueno, tenemos la Jerusalén celestial. Lo que quiero decir es que el estudioso de la Biblia tiene que mirar el contexto Correcto. para saber ese símbolo realmente a qué se aplica y no de esa manera creer que es un símbolo que se aplica o el mismo símbolo que se aplica para todo, ¿verdad? Así evitamos caer en errores de interpretación. Sí. Sería bueno tal vez mirar también Daniel 12:1. Daniel 12 y el versículo 1. Sí. El contexto es que viene un poder llamado el Rey del Norte, que es lo mismo que el cuerno pequeño, la bestia, la ramera, que representa el sistema papal. Y este sale para destruir y matar a muchos, que es la persecución final. Y cuando parece que todos van a morir, en Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo, es decir, cuando parece que va a destruir a todos los fieles, se levantará Miguel. Ahora, ¿qué significa levantarse Miguel? Well, la idéntica palabra se usa en el capítulo 11, versículo 2, a donde dice, ahora te mostraré la verdad, he aquí aún, y la traducción no capta la conexión, dice, aún habrá 3 reyes en Persia,
pero en el hebreo dicen, se levantarán 3 reyes en Persia. Es decir, van a empezar a gobernar 3 reyes en Persia. Así que cuando dice se levantará Miguel, significa que él va a empezar a gobernar sobre su reino. Correcto. Pero esa no es la segunda venida, porque sigue diciendo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo entonces gente hasta entonces, y luego viene la segunda venida, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Cuándo fueron escritos en el libro? En el juicio investigador. Ese versículo es clave para entender que Cristo toma posesión del reino en el cielo por decreto divino. Y luego viene el cierre de la gracia, viene el tiempo de angustia, y entonces Cristo viene para librar a los fieles del decreto de muerte final. Correcto, así es. Bien, creo que ha quedado bien respondida la pregunta. Ahora, brevemente, el hermano nos hace alusión a una cita que creo que la respuesta es muy sencilla. Él cita la segunda venida y el cielo. Esto también está en Primeros Escritos. Cuando Ellen White describe la segunda venida de Jesús, ella dice una pequeña nube negra. ¿Okay? Entonces el hermano pregunta si Salmo 18 del 6 al 14 y Salmo 97 del 1 al 6, si estos versículos hacen referencia a esa misma señal que la sierva del Señor habló allí. Bien, no tenemos tiempo ya para leer estos versículos. Yo pienso que dejemos eso para el otro programa, porque quizás tenemos que ampliar algunos conceptos más y mirar algunos paralelismos. Correcto. De eso, y el tiempo ya no nos lo va a permitir. Pero más bien lo que podríamos seguir haciendo énfasis, hablando acerca de la trompeta y de la séptima trompeta, yo quisiera recalcar algo que recalcamos en los programas anteriores, y es que va a llegar el momento en que solo cuando la muerte tome a cada individuo sobre el planeta Tierra, estará decidido su destino. Y me parece que la resurrección pues, va a ser una resurrección para los justos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y yo lo que quisiera decirles es que todo este tema de la teología es fundamental, debemos absorberlo, pero lo más importante es que cada uno entienda Amén. que se aproxima Amén. el tiempo del fin. Amén. Y que en este momento todos debemos tomar decisiones de consagrar nuestra vida al Señor. Amén. Porque finalmente la muerte nos va a tomar en algún momento. No sabemos si formaremos parte de la última generación o no sabemos si vamos a ser llamados al descanso antes, pero debemos estar viviendo cada día como el último de nuestra existencia. Amén. Ese es el punto clave. Amén. Para que ese día cuando Cristo venga y la trompeta suene, Amén. su voz de trompeta suene, pues nosotros seamos levantados. Amén. Si es que estamos en el Amén. descanso para Amén. vivir con Cristo para siempre. Pregunta muy interesante en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús. El siguiente programa seguiremos resolviendo esta segunda pregunta que nos quedó inconclusa. Gracias por escribirnos y gracias por sintonizarse.